Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Estamos ya en contacto para iniciar el primer tema, que es sobre las explicaciones que la Cancillería ha dado sobre la nacionalización del señor Julian Assange, así como su intento de generar un nombramiento diplomático para encontrar una salida, según ha dicho la canciller María Fernández Pinoza. Todo esto a mí me parece que se origina verdaderamente en la destrucción del servicio exterior ecuatoriano. Patiño se dedicó a destruir a la diplomacia ecuatoriana, a la estructura, ¿no?, de educación, de capacitación, de adiestramiento, que nosotros habíamos hecho tantos años un esfuerzo para establecer una de las mejores academias diplomáticas de América Latina. Nos pusimos casi, no digo igual, pero casi al rango de Itamaraty y de la Cancillería chilena. Estábamos inclusive dando capacitación a otras cancillerías en Centroamérica para que se estructuren de la misma manera. Incluso desde el punto de vista administrativo y de mejoramiento social de los miembros, la Cancillería ecuatoriana a través de la FESE es un modelo de operación. Entonces, cuando usted no tiene un centro de formación, un centro de capacitación para los diplomáticos en funciones y para los que van a venir, tenemos este tipo de problemas, porque no hay dónde estudiar esos asuntos. Estos son casos específicos. Esta es la primera razón. La segunda razón, a mi manera de ver, se refiere también a la no convocatoria a la famosa Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. Desapareció, ¿no? Es decir, no le han convocado nunca porque no ha desaparecido por la ley. Está ahí, pero no le convocan nunca. ¿Qué es para los oyentes? Porque ellos creo que deben ser informados. Mire, la Junta Consultiva es el conjunto de exministros de Relaciones Exteriores que son convocados por el ministro de Relaciones Exteriores en funciones con el propósito de que reflexionen juntos, aconsejen juntos, estudien juntos una situación realmente peligrosa para la política exterior ecuatoriana. Y esta Junta Consultiva nunca ha sido convocada. Yo en esto tengo una posición... Nunca en estos 10 años, 11 evidentemente, años, nunca hasta este momento, porque yo convoqué. ¿No? Yo soy el último canciller que hubo después del golpe, y yo convoqué cuando se produjo la crisis, recuerda usted, de los barcos estos que se decía que se hundían en el Pacífico. Yo convoqué y evidentemente compartimos una serie de conocimiento y experiencia y solucionamos ese problema, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede ahora? Esa Junta Consultiva estructurada de esta manera no ha sido convocada y por lo tanto la Canciller y el Presidente de la República no tienen un organismo colegiado que les aconseje y reflexione con ellos para encontrarle los caminos de solución a estos gravísimos problemas. Mire, yo tengo una posición, digo, absolutamente vertical en cuanto se refiere a lo siguiente. Si nosotros como ecuatorianos tratamos de prevenir, de prever, de hacer una profilaxis política en relación con que no nos pase lo que le está pasando y le pasó a Grecia, por ejemplo. A mí me parece que hay que felicitar a ese grupo de excelentes economistas que se unieron en el Foro de Economía y Finanzas y que le han ofrecido la asistencia profesional al presidente de la República, ¿verdad? ¿Usted está pensando en algo así de los ex cancilleres? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? El señor Celi, el Contralor, acaba inclusive de establecer la veeduría sobre la deuda pública. ¿Qué es lo que yo estoy pensando en relación con otros temas que son fundamentales para que el país no vaya al precipicio, como estamos previendo? Nosotros tenemos que establecer rápidamente una veeduría sobre el gasto público. No podemos continuar así con un gasto público desbocado. En segundo lugar, tenemos también que establecer una veeduría sobre la seguridad social, que es otro de los temas gravísimos. Pero en este tema, yo pienso que es indispensable que el presidente convoque a la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, con lo cual se conformaría un círculo de vigilancia y de reflexión y de creatividad, y no estaríamos colocándonos en una posición irreductible de ser oposición, sino de ser muy creativos y favorecer la intencionalidad que tiene seguramente el presidente y la señora canciller de solucionar este problema.
¿no? Ella sola no va a poder, ya se ha visto. Los diplomáticos de carrera que están ahí, yo no sé por qué razón, pero ellos serían los encaminados. Las organizaciones serían las estrictamente necesarias para que le aconsejen. Pero veo que no se está produciendo una reflexión mucho más profunda. Ahí hay un lineamiento político, no solo nacional, sino internacional. Pero el ALBA podría estar por Pero ahí. se necesita coraje, se necesita valentía, se necesita energía para poner los pensamientos donde deben estar. Eso no sucede. Yo creo que esto se enmarca, lo que está sucediendo y lo que estamos viendo, como un nuevo capítulo, bochornoso, por cierto, de la política exterior ecuatoriana, se enmarca en un proceso de desnaturalización del servicio público que se dio en los últimos 10 años con Rafael Correa. Se desnaturalizó el servicio público en el sentido de que se privilegiaron lealtades, se privilegiaron acaso militancia por sobre los méritos, por sobre la preparación para manejar el aparato público, para manejar las políticas públicas de un Estado. Yo creo que ese es el génesis de todo esto. Se desnaturalizó el servicio público. Y contrariamente a lo que nos pregonaban de que era un gobierno de la meritocracia, veíamos cómo pues iba un poeta a Ministerio de Defensa, cómo terminó un pianista francés conduciendo la diplomacia ecuatoriana, ¿no? Es decir, no había ningún tipo de coherencia respecto a eso. Entonces, evidentemente, partiendo de ese punto, el resultado de ese ejercicio del poder evidentemente privilegiaba intereses políticos coyunturales por sobre el interés mayor del Estado y de los ciudadanos. En el ámbito internacional no fue distinto. Ya señalaba Patricio hace un momento, desde el inicio, cuando Correa calificó de momias cocteleras a los diplomáticos, demostraba e indicaba cuál era su criterio y cuál iba a ser su manejo con desdén del sector, ¿no? El haber encargado a un militante político que estaba en foros internacionales de la Revolución Ciudadana y de los países bolivarianos, estimulando y fomentando y exaltando la revolución bolivariana, manejando la diplomacia, evidentemente trajo como resultado que el Ecuador empiece a estrechar lazos con países con los que hasta el día de hoy no hemos tenido ningún intercambio relevante en ningún aspecto, ni cultural, ni económico, ni de flujos de capital, ni absolutamente nada. El caso de Assange me parece que es un caso emblemático porque no se ha investigado, así como toda la corrupción, los malos manejos económicos se están recién destapando ahora, todavía no se ha destapado las verdaderas razones para haberle dado asilo, un asilo, por cierto, negociado. No es que fue el señor desesperado y entró a la embajada con su último suspiro y pidió asilo porque le estaban persiguiendo, porque tenía corría riesgo de su vida. Se llegó a decir de que el gobierno o nuestros diplomáticos le ofrecieron. Sí, claro. Sí, igual que a Snowden. Igual que a Snowden. ¿No es cierto? Que el cónsul le fue a esperar en Rusia, ¿no? para proponerle asilo político. Entonces, esto se enmarca en una estrategia que todavía los ecuatorianos no conocemos. Porque ahora nos escandalizamos por estos hechos recientes. Es decir, la naturalización. Bueno, recordemos que la naturalización, digamos, a manera ya de conocimiento público y notorio, se dio, por ejemplo, recuerdo yo en el gobierno de Sixto cuando le nacionalizaron a Gilson de Sousa, jugador del Barcelona, por pedido y por gestión del aquel entonces presidente de Barcelona, Isidro Romero, ¿no? Y claro, ¿cuáles son los servicios relevantes que prestó el señor Gilson de Sousa a la patria? Tan es así que después de que la nacionalizaron jugó en la selección y no volvió a aparecer más. Entonces, la naturalización, no nos escandalicemos porque se les dé o se les naturalice como ecuatorianos a personas que no hayan prestado grandes servicios a la patria. Pero mejor no será que escandalicémonos y no hagamos de esto una costumbre. A lo que voy, sí, o sea, evidentemente es reprochable, pero lo que digo es que no es algo inédito. No es algo inédito. Pero lo que sí debemos preguntarnos, Francisco, es, así como el señor Gilson Sousa metió X número de goles para Barcelona y ameritaba que se lo nacionalice, ¿qué hizo el señor Julian Assange para que se lo nacionalice? ¿Cuáles son los servicios relevantes? ¿Cuáles son los goles? ¿Cuáles son los goles? Y ahí, el momento en que comience a destaparse la verdad, porque la verdad tarde o temprano tiene que salir a la luz, vamos a ver que hay algo mucho más profundo.
estos acuerdos, esta negociación para darle asilo, no fue gratuita. Y hay que investigar en qué consistió la negociación. Y ahora, este reconocimiento con la naturalización, supongo yo que responde, más allá de que haya un nuevo presidente, responde a los servicios, entre comillas, prestados por Julian Assange, no al Estado ecuatoriano, no al pueblo ecuatoriano, al gobierno de los últimos 10 años. Es decir, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ojalá se la reorganice, porque ha sido un fiasco, realmente, como dicen, la Comisión de la Alcahuetería, el CAL, empezando por el CAL y luego la Comisión de Fiscalización, absolutamente una inacción absoluta. Ellos deberían llamar, por ejemplo, a la SENAIN, al director de la SENAIN, que se mantiene el mismo director de los últimos años, y decirle, el señor Assange o su equipo prestó asistencia a la SENAIN en algún tipo de gestión, establecimiento de alguna estrategia de troll center. ¿Sí? Yo tengo una alta sospecha. Es decir, el señor Assange sí participó e influyó en procesos como las elecciones de los Estados Unidos, en procesos como lo de España y Cataluña. O sea que resulta que estaba de huésped 5 años en la embajada y no hizo nada por el gobierno ecuatoriano, o no hizo nada por intervenir en el tema de elecciones, en el tema de los troll centers, en el tema de ¿cómo se llama?, de hackeo y espionaje a actores políticos y a ciudadanos, ¿no? Es decir, tiene que haber algo, porque no creo que le hayan estado simplemente alojando 5 años de la embajada y que ahora, por haber permanecido y por haber sido tan fiel a la embajada ecuatoriana en Londres, le den la ciudadanía. Ecuador está metido en un serio problema. Uh-huh. Hay un problema muy grave con esto de Assange, tanto por la influencia que este tema tiene en la actitud de grandes potencias, ¿no?, que están involucradas en el tema y que no favorecen ni los negocios ni los intereses ecuatorianos en el exterior. Por lo tanto, si estamos metidos ahí, tenemos que explorar. Yo siempre soy en esto, como usted sabe, creativo, buscándole el camino de la solución. Claro. Si bien es cierto, esta estrategia que ha cogido la Cancillería de nacionalizarle y tratar de ponerle como agente diplomático para sacarle al señor de ahí, de Inglaterra, y que no sea detenido, no fue una buena estrategia. Por lo tanto, he venido estudiando yo posibilidades. ¿Podría ser una estrategia concertada? Claro, pero yo recuerdo lo siguiente. Verá, había decisiones del Alto Tribunal Supremo en Nueva York, con el caso, en 1964, con el caso de New York Times y el caso Sullivan, ¿no? Y luego después, en el caso del Pentágono Papers, con el New York Times asimismo, en donde ya la legislación norteamericana se pronunció que un periodista puede aceptar y publicar documentos clasificados proporcionados por otras fuentes. Esta argumentación ha sido tomada por los abogados del presidente Trump, que ya se refería a Carlos hace un momento, para defender el caso Stone sobre la filtración de documentos de agentes norteamericanos en la campaña demócrata de la señora Clinton. Y está radicado este tema en el distrito de la Corte Suprema en Columbia, en el estado de Columbia, en Washington. Y se está decidiendo en este momento si este señor Julian Assange tiene o no tiene alguna culpabilidad en haber publicado esa documentación. Pero hasta el momento, la última información que yo tengo de ayer es que Assange no ha sido acusado de ninguna ofensa criminal en los Estados Unidos, ni está claro si ha cometido un delito. Claro. Por lo tanto, el origen de este problema es en el miedo que dice Assange que tiene para que lo capturen los agentes federales de Estados Unidos y lo lleven a un juzgamiento en los Estados Unidos. Como ese proceso avanza y el mismo gobierno norteamericano está empeñado en que el señor Assange no sea condenado ni indiciado por este tema, por lo tanto, quiere decir que él estaría libre de salir de la embajada. Y ya no tendría ese problema. Y el problema que afrontaría sería menor con las autoridades británicas, que es una cosa absolutamente distinta a la acusación que él teme.
Por lo tanto, yo creo que la Porque no hay un proceso en contra Claro, de él. no hay, eso está claro. No hay. Yo tengo la última información. Assange puede abandonar Sí. la embajada ecuatoriana en Londres porque agentes federales norteamericanos no tienen la orden de captura de ninguna manera. Entonces no puede ser considerado culpable bajo la protección de la primera enmienda de la Constitución norteamericana. Pero para esto se necesita, lo que yo digo, academia diplomática, se necesita Junta Consultiva de Relaciones Exteriores y significa estudiar, y significa tener una excelente embajada en los Estados Unidos, y significa que los diplomáticos ecuatorianos deben examinar estos temas para que le aconsejen bien a la canciller y no cometan estos errores que han ofendido al país. ¿Pero usted cree que son errores o es una política exterior sobre este tema? Estoy hablando en términos diplomáticos, si usted quiere, para no ofender, ¿verdad? Porque son errores graves, porque ya tenemos nosotros, los ecuatorianos están estupefactos, tienen la boca abierta en este momento, de que se haya producido, por ejemplo, el nombramiento de extranjeros en puestos sensibles a la seguridad nacional. Un canciller maneja información sensible de todo tipo, económica, política, militar, de policial, de administración, de finanzas. Un canciller tiene en sus manos una cantidad de información que no puede estar en manos de extranjeros. Y el señor Long, ¿no?, ha sido designado ministro de Relaciones Exteriores. Este señor nadie sabe dónde vino. Bueno, supongo yo que debe ser un caso bastante inédito, ¿no? No creo que sea un tema común, porque de lo contrario, imaginémonos que el día de mañana un ecuatoriano que se encuentra en estatus de ilegalidad en España o en Estados Unidos entrara a su propia embajada y dijera que pide asilo, ¿no? Claro. Nos podríamos llenar de nacionales en las embajadas en los países donde existen ecuatorianos ilegales, claro, o no documentados, y eso podría ser un precedente muy, muy grave, el que sienta Assange al haber sido naturalizado y al mismo tiempo pedir asilo a la embajada de su propio país, ¿no? No sé si es que Patricio conozca de casos de esa naturaleza, pero me parece que no está o no va acorde al espíritu de la institución diplomática del asilo. Como igual ha sucedido cuando el Ecuador, una vez que lo naturaliza, notifica o comunica al Foreign Office que Julian Assange pasaría a ser un funcionario. Su voluntad de la misión, de asignarle una función en la misión diplomática. Si bien es cierto, solamente se pide beneplácito para los jefes de misión, pero no es menos cierto que los demás funcionarios tienen que acreditarse ante el gobierno extranjero. Y entonces, en ese proceso de acreditación, que es creo cuando el país se entera, el Ecuador se entera de esta movida diplomática, es que el Foreign Office le dice, no, yo no lo acepto. Entonces, claro, yo creo que aquí hay que hacer algunas reflexiones y algunas puntualizaciones. En primer lugar, por ejemplo, el señor Julian Assange, a quien se lo califica de hacker, y creo que Julian Assange, su principal actividad no es la de hacker, y nunca lo fue. Yo creo que la principal actividad de Julian Assange es ser un comunicador. Y desde ese punto de vista, evidentemente se lo perseguía por haber hecho públicas informaciones privilegiadas o informaciones obtenidas a través de hackers. ¿Qué quiero decir con esto? Que el señor Assange, desde la embajada en estos 5 años, que ha seguido influenciando, como se ha denunciado a nivel internacional, ha venido operando, pero no es que él opera desde un cuarto en la embajada con unas supercomputadoras y con un troll center o con un equipo de hackers. Él está en la embajada, pero tiene un equipo afuera. Claro. Tiene un equipo afuera que opera. Tiene vínculos muy estrechos, por ejemplo, con quienes dirigen el proyecto Tor, este Internet paralelo, que es la plataforma a través de la cual se comete o funciona el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Entonces es un Internet paralelo que está bajo los controles y bajo digamos, los procesos de filtración o monitoreo que pueden haber por parte de los países normales y de espionaje también, ¿no? Entonces, claro, por eso es que es una plataforma muy utilizada por el crimen organizado. Llámese trata de personas, tráfico de personas, tráfico de órganos, narcotráfico y una serie de cosas. Entonces, claro, ya cuando comenzamos a profundizar en qué es lo que hay detrás
que nomás de significa Assange. el señor Assange. Exacto, ¿no? Que no es el simple comunicador o el simple dueño de un medio de comunicación, Wikileaks, que filtraba información, sino que tiene una red de proveedores, ¿no? Ese también fue su vínculo con Snowden, recordemos. Claro. ¿no? Sí, Snowden sí. sí fue un hacker y un filtrador de información. Que le dio a él, le facilitó Que le dio a él. para que los haga públicos. Para que los haga públicos. Entonces, en toda esta historia que todavía no se conoce a profundidad y que algún momento saldrá a la luz, ¿cuál es el rol que ha jugado Ecuador? ¿Cuál es el rol que ha jugado Ecuador en todo este proceso? ¿Por qué llegó a acuerdos con Assange? ¿Y por qué ahora inclusive le otorga la nacionalidad y le pretende nombrar funcionario de la misión diplomática? Yo creo que ahí está el meollo del asunto. Yeah. Ahí es donde van a venir las respuestas. Porque de ahí, desde el punto de vista de análisis de la diplomacia ecuatoriana, sí, en lo interno es reprochable que el presidente Lenín Moreno, por un lado, haya hecho duras críticas a Assange hace pocas semanas. Dijo que él no puede seguir opinando, que él tiene que guardar la compostura. Que respete la... Y paralelamente, porque según las declaraciones de la canciller Espinosa, en septiembre o agosto o septiembre. 17 de septiembre. Septiembre ya solicitó la la naturalización. Es decir, las declaraciones de Lenín Moreno, las duras declaraciones en contra de Assange, son posteriores a la solicitud de naturalización. Claro. Entonces, aquí debemos preguntarnos los ecuatorianos, a ver, este tema de ¿Conocía Assange, o no el presidente? exacto, Primero. o sea, ¿fue una decisión tomada o al menos conocida por Lenín Moreno, anterior a sus declaraciones? ¿O simplemente es que hay otras fuerzas que están todavía ejerciendo poder, ¿no? Y que los mismos que negociaron el asilo de Assange le invitaron a que venga a la embajada ecuatoriana, así como invitaron a Snowden, ahora siguen todavía manejando ciertos hilos de la diplomacia, incluso a espaldas del propio presidente. Y lo que nos acaba de decir el doctor Álvarez de Guayaquil, que él cree que han modificado algunos reglamentos, alguna documentación legal para poderle tramitar la Eso no conozco, pero sería un agravante a la situación. Yeah. Pero ya desde el punto de vista, insisto, desde el punto de vista interno, de política interna, esto no solamente es un nuevo traspié de la diplomacia ecuatoriana. Ya tuvimos un traspié con la solicitud de embajada para señor Mera. de ingrata recordación Mera. Quisiera decirle que me debo mantener en mi posición de encontrar soluciones. Yeah. No, la canciller ha manifestado su deseo de encontrar la fórmula que van de la a hacer, mediación. ¿sí? Van a hacer gestiones suficientes. La mediación. Sí. No, y debemos todos ponernos en función, examinar, ¿es buena la mediación y entre quiénes? Mire, si la Cancillería y sus funcionarios no han podido hasta ahora encontrar la fórmula de la mediación, es decir, un país, una entidad, una persona, un grupo que entre a favorecer esta intencionalidad de Ecuador de encontrarle un camino de salida a este gravísimo problema que está afectando particularmente la economía y la imagen internacional del país. Además, la reacción, me parece que esa mediación no hubo porque la reacción del Foreign and Commonwealth Office dice claramente, es quite puzzling, que significa bastante desconcertante, significa esa expresión en inglés. Y como la canciller insiste en la mediación, hay que examinar ese tema. Pero yo estoy pensando que la mediación no es realmente entre el gobierno británico y Ecuador. A mí me parece que la mediación tiene que ir por el lado de Assange y el gobierno de Ecuador. A Assange hay que convencerle de que se marche de la embajada porque no tiene problema. ¿Por qué el país está corriendo semejante riesgo de imagen internacional y de realidades internacionales? Porque no hay que olvidar lo siguiente, que en Gran Bretaña se mueven los organismos internacionales de comercio y de inversiones y de finanzas. Ahí, ¿cómo es posible que estemos afectando nuestra imagen? Por eso es que Ecuador tiene la menor inversión de todos los países de América Latina. Eso hay que acordarse. Menos que Haití. Haití recibe más dinero. Borramos las sospechas estas de que le estamos pagando algo a vamos Assange. adelante. Por eso, vamos adelante.
Segundo, en Estados Unidos tenemos pendiente el sistema generalizado de preferencias, es decir, $400 millones que se están jugando en este momento con el comercio internacional, y Estados Unidos no ha respondido a eso. Con Australia usted ve que tenemos cero casi relaciones de cooperación, y los suecos bajaron totalmente la cooperación técnica y asistencia que le daban al país. Por lo tanto, estamos jugando un partido que no nos conviene. En consideración a eso, yo creo que es necesario que empujemos y examinemos esta posibilidad de la mediación. Y en segundo lugar, para responderle a Juan Carlos, si él me preguntaba si yo conozco alguna cosa, claro que se puede, en un momento determinado de emergencia, refugiar y dar asilo a ecuatorianos en las legaciones nuestras, tanto en las legaciones como en barcos de guerra, como en sitios así, o en aeronaves, ¿no? Aplicarles la redacción del asilo, claro. Vea, yo recuerdo hace muchísimos años cuando se manejó el problema muy grave de la persecución que hacía el gobierno de Pinochet. Algunos ciudadanos ecuatorianos que habían estado participando dentro de las revueltas a la militancia de extrema política, izquierdista, ¿no? Entonces les comenzaron a perseguir, a coger presos. Y ahí estuvo el caso del famoso Coquín Alvarado, ¿recuerda? Yeah. Entonces, yo estaba en la Cancillería en ese momento y ahí se manejó eso. Me parece que en el gobierno del presidente Rodríguez Lara, si no me equivoco, no, se manejó y se refugió a muchísimos ecuatorianos que fueron a la legación nuestra. ¿Pero eso se llama refugiarle es parte, el refugio es parte de la institución del asilo, ¿no? Y también se extiende a ecuatorianos que pueden en algún momento requerir de esa necesidad, de esa protección. Sí, es decir, ha habido casos y yo recuerdo también en la famosa revolución de mayo en Francia, también hubo muchísimos extranjeros que se refugiaron en sus legaciones cuando hubo esta represión, diría, ¿no? Es decir, hay casos. Yo no soy partidario mucho de ponerme en los extremos, sino más bien tratar de entender para encontrar el camino de una solución que nos va a beneficiar a todos los ecuatorianos. Y eso es lo que yo pido en este momento, que haya la unidad suficiente. Ahora, eso no significa que yo esté de acuerdo en que no haya que investigar las verdaderas realidades, es otra cosa. Pero en este momento lo que se necesita es que nosotros busquemos el camino necesario para ayudarle al gobierno ecuatoriano y a la Cancillería con el propósito de buscar definitivamente una solución al respecto.